Madre mía, esto sí que es un giro de guión inesperado. En Jinak Yürek y Tuba Büyüküstün, esos dos titanes de las telenovelas turcas, han puesto unas condiciones para el amor que te dejan con la boca abierta. ¿En serio? Pensábamos que lo habíamos visto todo, pero esto es nivel experto. Resulta que estos dos, que juntos hicieron magia en Cara para Ask, parece que no se cierran puertas, pero sí que ponen unas reglas del juego para sus relaciones que son, digamos, poco convencionales. Y ojo, esto no es un rumor de pasillo, lo han dicho ellos mismos. Bueno, más o menos. Se están filtrando cositas, salseo del bueno que nos pone a todos a especular. Para ser honestos, cuando escuché las primeras pinceladas de estas condiciones, mi primer pensamiento fue, ¿pero qué se creen, que están fichando para el Real Madrid? Es que suena súper serio, ¿no? Como si estuvieran negociando un contrato de publicidad, no buscando pareja. Y claro, esto ha desatado una ola de comentarios en redes. La gente está dividida. Hay quienes dicen que es una señal de madurez, de saber lo que quieren. Y luego estamos los que, como yo, nos quedamos con cara de ¿WTF? Lo que yo creo que está pasando aquí es que en Jin y Tuba, después de sus experiencias, se han vuelto súper protectores con su espacio personal y su paz mental. Ya no son los jóvenes que se lanzan a la tumba sin mirar. Ahora, con la fama que tienen, cada relación es un foco gigante. Imagina tener a todo el mundo analizando cada uno de tus besos, cada discusión. Agota, ¿verdad? Y aquí viene lo jugoso. Se comenta que una de las condiciones es que la pareja que elijan no debe tener ningún vínculo con el mundo del espectáculo. Nada de actores, nada de productores, nada de influencers. Entiendo que quieran alguien normal, alguien que los saque de ese mundillo. Pero, ¿es eso realista? ¿No tienen amigos conocidos que también se muevan en círculos parecidos? O peor, que desconfían de todo el que trabaje en lo mismo que ellos. Otra cosa que me ha llamado la atención es el tema de la independencia económica. Parece que exigen que su pareja sea económicamente independiente, que no dependa de ellos. Bravo por eso. Nadie quiere ser una carga, y menos siendo dos superestrellas. Pero la forma en que se presenta como una condición firme me hace pensar, ¿es por seguridad, por evitar que los quieran por su dinero, o es que ellos mismos son súper exigentes con el dinero y no quieren líos? Muchos dicen que esto es solo una estrategia para proteger su privacidad. Y sí, puede ser. Ellos viven bajo los reflectores y cualquier cosa que hagan es noticia. Si buscan a alguien fuera de su círculo, quizás sea más fácil mantenerlo en secreto. Pero yo sospecho algo más. Sospecho que también están buscando a alguien que los entienda a un nivel más profundo, alguien que no se impresione por la fama, alguien que valore lo que hay detrás del personaje. Y no olvidemos el detalle de la privacidad absoluta. O sea, nada de fotos en redes sociales juntos, nada de comentarios públicos sobre la relación, nada de apariciones en eventos. Olvídense de esos posados fotográficos que tanto nos gustan. Si quieren mantenerlo en secreto, pues vale. Pero es que su vida ya es tan pública que intentar esconder algo, es como intentar esconder el sol. Ahora pensemos un poco. ¿Es esto ser exigente o es ser realista? Yo creo que hay un poco de ambas. Ellos han llegado a un punto en sus carreras donde el tiempo y la energía son oro. No pueden permitirse invertir en relaciones que no vayan a prosperar o que les traigan más problemas que alegrías. Así que, en cierto modo, están siendo inteligentes. Pero, ¿y el amor? ¿El amor no se trata de ceder, de adaptarse, de construir juntos? Si pones tantas condiciones desde el principio, ¿no estás cerrando puertas a conexiones genuinas que quizás no cumplan tus requisitos iniciales al 100%? Es como ir a comprar un coche y decir, solo lo quiero si tiene techo solar, asiento de cuero y es de color rojo, si no, no me interesa. Quizás un coche azul sin techo solar te encantaría si lo probases. Me da la impresión de que en Jin y Tuba buscan algo muy específico, algo que quizás les cuesta encontrar en un mundo tan volátil como el suyo. Y lo entiendo, ¿Quién no querría paz y estabilidad? Pero estas condiciones, son un desafío para cualquiera que se acerque. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Creéis que estas condiciones son un signo de madurez y autoconocimiento, o son excesivas y podrían alejar el amor verdadero? Contadme en los comentarios.